Hola, ¿qué tal? Aquí estoy con Igu, buena de la Orden Estelar, en el que hoy os vamos a enseñar cómo funciona el blending. ¿Vale? ¿Qué es blending? Blending es la técnica de fundir y unificar las capas de lapiceros de colores, ¿vale? Esto se hace mediante este lapicero, por ejemplo. Este es un Caran d'Ache. Es el, es el mejor lapicero blender para mi gusto, ¿vale? Y es un lápiz transparente, ¿vale? De cera. ¿Vale? Esto no añade pigmento, ¿vale? Esto está compuesto de cera, es transparente y al presionar lo que hace es que funde todas estas partículas de color, estos pigmentos que están sobre el papel. Esto va a hacer que el dibujo pues se quede con colores más ricos, intensos y satinados, ¿vale? Esto podemos usarlo entre medias de capa y capa, o bien colorear el dibujo dándole diferentes capas, empezando por colores claritos, suavemente sin apretar, y según vamos añadiendo colores vamos dando colores más oscuros y subiendo la presión, ¿vale? Una vez que hemos terminado el dibujo, pues le pasaríamos una capita con el blender para unificar y quitar ese grano que pueda tener el dibujo, ¿vale? Sobre todo en papeles con granito fino o medio, o en este tipo de papeles como que este es un Canson XL para esbozo, el cual, pues bueno, es un papel de 90 gramos de papel reciclado de celulosa. Por lo tanto, aunque no tiene grano al tacto, sí es verdad que tiene un menor prensado, entonces las fibras de la celulosa están más abiertas. Y cuando nos ponemos a colorear, al final el resultado es el mismo. Es como si tuviera un granito, ¿vale? Tiene unas zonas más profundas en las que el lapicero no conseguimos llegar. Para evitar esto, pues vamos a tener que poner todos los medios posibles. Una de las mayores razones es por no tener el lapicero afilado. Tenemos que tener siempre el lapicero bien afilado, ¿vale? Al tener una punta más fina, vamos a llegar a esas zonas más profundas que tiene el papel. Vale. El blender lo que va a hacer va a ser quitar ese grano y nos va a suavizar las mezclas, las transiciones, lo que son las capas, nos las va a suavizar bastante. También lo que hace, sobre todo en esa capa final, es darle una protección extra, ¿vale? Va a hacer de que el pigmento sea más resistente, pues por ejemplo, a los roces, ¿vale? Ya que esto lo que va a hacer va a ser prensar el pigmento. Al apretarlo, pues lo vamos a unificar y va a quedar más agarrado al papel. Y como os digo, pues se puede utilizar entre medias de capas, ¿vale? Podemos hacer esas superposiciones para luego seguir coloreando encima de él. Pero no tenemos que apretar, hay que apretar muy poquito. Si apretamos mucho, saturamos el papel. Hay que comprender que cada vez que damos una capa de esto es como si le diéramos color, ya que está hecho de cera y le estamos generando una capita, ¿vale? Entonces si apretamos mucho es como si apretáramos con un lapicero de color. Lo vamos a saturar el papel. Luego, también cuando le hemos dado muchas capas de color, si apretamos mucho, es muy posible que generemos un efecto pulido, un efecto bastante blanquecino, brillante, que bueno, pues suele ser un poquito feo, ¿vale? Y bueno, existen más tipos de blenders. Hay blender líquido, son diferentes solventes, pero son más peligrosos ya que podemos dañar los colores, el papel, puede tener color o puede tener vapores tóxicos para la salud, pueden ser malos para la salud. Entonces yo recomiendo este tipo de lapicero, ya que gracias a su punta vamos a ser bastante
precisos. Y bueno, yo aquí en este caso tengo el dibujo bajo una tableta. ¿Veis? Es una tableta de luz, ¿vale? Y yo tengo aquí 3 niveles de luces, ¿vale? Con esta luz me ayuda a ver muchísimo mejor el grano. Mira, os lo voy a acercar para que lo veáis. Fijaros cómo se ven zonitas en blanco, ¿vale? Toda esta parte de aquí, cómo se ven ese granito en blanco. Tiene bastante, ¿vale? No se percibe. Fijaros aquí en el párpado, toda la parte del párpado, cómo se ve. No se percibe también por la cámara, pero tiene bastante. Esta zona de aquí del morrito ya le he hecho yo un blender, ¿vale? Fijaros qué diferencia. Fijaros aquí los colores, que uniforme se ve todo, la mezcla y la intensidad del color. Pero en esta zona de aquí arriba, todo el resto del dibujo no tiene el blender, ¿vale? Entonces vamos a ir dándole una capita finalizadora para que lo veáis. Aquí no voy a poder hacer un blender súper profesional, ya que el papel, como os he dicho, es de 90 gramos, y yo aquí en este papel pues le he dado unas capas muy suaves, le he dado 2 o 3 capas y con eso he hecho el coloreo. Pero si fuera un papel con mayor gramaje, con un granito fino, eso nos va a permitir mucha más cantidad de capas y de pigmento, y seguramente pudiéramos dejar un acabado bastante más profesional. Si lo hemos coloreado bien, nos quedaría bastante uniforme todo. El blending siempre va a depender mucho de la forma en cómo le demos color al dibujo, ¿vale? En la presión que ejerzamos, en la cantidad de pigmento y en el gramaje del papel, ¿vale? Para pasar el lapicero, yo recomiendo hacerlo en circulitos, ¿vale? Ya que así, de esa forma, si tenemos diferentes colores, vamos a hacer que se generen unas transiciones más suaves de un color a otro. Lo podemos hacer de forma lineal, pero ya va a depender del dibujo y de cómo lo hayamos coloreado, ¿vale? Si lo hemos coloreado de forma lineal, pues a lo mejor nos interesa hacerle el blending de forma lineal, ¿vale? Los trazos podemos pasárselo encima, como si pintáramos con un lapicero, ¿vale? Así, encima de los trazos. Eso va a hacer también que ganen bastante intensidad, ¿vale? Y es recomendable hacérselo así, ¿vale? Por si lo hacemos en circulitos encima de los trazos, vamos a perder bastante detalle del trazo, ¿vale? Se va a difuminar más el trazo y no va a quedar tan contrastado, tan detallado, ¿vale? Yo aquí me pongo el máximo nivel de luz, aunque pierdo un poquito el color, ya que se ve demasiado clarito, pero sí que voy a ser bastante más preciso porque voy a ver muy bien todo ese granito, ¿vale? Vale, vamos a hacer alguno por aquí que estoy viendo. ¿Veis esta zona de aquí? Tiene aquí como verde y esto parece blanquecino a su alrededor, ¿vale? Aquí es que hay bastante más pigmento, está más saturado, pero aquí hay muchísimo grano. Todas estas zonas blancas, como os he dicho, realmente no es grano, es que es un papel muy fino, con un prensado muy bajo, entonces es más abierto, las fibras del papel están más abiertas y cala mucho menos los colores del lapicero. Pero mira, fijaros cómo le voy a quitar ese efecto blanquecino que estáis viendo. El blender, pues al utilizarlo, pues nos deja
algo de residuo, tanto del exceso de pigmento que puede tener el dibujo, bien porque apretamos mucho o porque nos hemos excedido y está saturado, y a su vez también lo que son el residuo del propio Blender, ¿vale? Lo que vamos gastando pues se va soltando y queda esparcido por el papel. Entonces por eso yo lo que hago es o bien soplo o con un cepillito pues se lo quito, ¿vale? Yo tengo una brochita aquí fina con un pelito suave, entonces lo que hago, la brochita se lo quito, ¿vale? Y estamos en esta parte, ¿veis? Voy haciendo el circulito porque aquí quiero que me quede uniforme y voy viendo donde hay más cantidad de color, donde están esas zonas más blanquecinas. La verdad que gracias a esta luz puedo hacerlo bastante bien. ¿Veis? Ahora se ve todo blanco, ¿no? ¿Vale? Pero fijaros cómo se ve ahora. Que lo veamos blanco, fijaros el color, qué uniforme se ve, como hay un degradado, realmente de unos verdes más oliva, pasa a un verde más oscuro, un verde más clarito, y aquí que tengo un poquito de blanco dado con el Posca. Vamos a ver esta de aquí abajo, este morado. Así es como se ve, con una potencia de luz, el doble y el triple, ¿no? Fijaos que granulado se ve, ¿vale? Vamos a hacer esta parte. El lapicero, como os digo, hay que mantenerlo afilado, ¿eh? Nos va a hacer mejor el Blender. Vamos a poder llegar a esas zonas más hundidas del papel. Esto estaría muy bien hacerlo pues antes de llegar a saturar el papel, hacérselo y luego detallarle los trazos y aquellos detalles que queramos que contrasten y que sean más claros, ¿vale? Nos va a ayudar mucho antes de saturar el papel. Bueno, ahí ya lo veo bien extendido y veis ahora cómo se ve, qué suavecito todo este color, el degradado. Fijaros estas dos escamas, cómo hace un degradado hacia los brillos, que se ve bastante bien. Y por ejemplo, fijaros estas que tienen brillos también, ¿vale? Que como son más estáticas, no son tan sutiles, no tienen este degradado tan suave, tan fino, así hacia la luz. Vale, entonces me tocaría ir parte por parte haciendo lo que es el blending. Aquí me voy a meter un poquito en esta zona de sombras para que veáis también el resultado en una zona más sombreada, más oscura. Vale, y fijaos igual como se ve ya mucho más sutil esas sombritas, como van degradándose hacia unas zonas más claras. Se ve, queda muy bonito.
Tengo por aquí otro dibujo, también relacionado con la historia de este personaje, de Igu de la Orden Estelar. Este es el Dark Octopus, ¿vale? Este es, pues bueno, es una historia que he creado en diferentes libros para colorear, una saga de libros que tengo que se llaman The Black Book Series, donde ahí los personajes pues no son tan adorables, son un poquito más oscuros, las ropas, calaveras, ojeras, pues bueno, son un poquito más tipo Halloween, ¿vale? Y bueno, este también está enlazado con el otro personaje. Aquí lo que es la capucha ya le he hecho un blending, ¿vale? Este es un papel lana de Sin de 220 gramos. Es un papel que pertenece a la empresa Hahnemühle. Y bueno, es un papel con un granito fino, ¿vale? Bastante complejo. Ya veis aquí, coloreando, fijaros qué grano que genera, ¿vale? Esto nos toca ir subiendo capas, cada vez más presión para ir haciendo ese grano más imperceptible. Pero aún así, cuando yo acabo el dibujo, mirad, le pongo a la máxima potencia y veis aquí, pues no se percibe ya tanto granito, ¿vale? Pero en la parte, ahora vais a ver, tengo aquí partes de la capucha, de lo que es el abrigo, ¿veis? Fijaros todos esos puntos blancos, cómo se ven, mirad aquí. En esa zona interna, mirad el bastón, incluso la piel, ¿veis cómo se ve? Todo ese granito, pero mirad, vamos a hacer la manga, toda esta parte de la manga para que lo veáis. Aquí, pues bueno, ya le hice unas últimas capas, presionando más, y he conseguido tapar un poquito el granito, ¿vale? Voy a afilar el lapicero, voy a intentar tener una punta bien finita para llegar a esas zonas más profundas del papel. Y mirad con qué facilidad puedo eliminar ese granito. Aquí, como es un papel con mayor gramaje, he podido hacer más cantidad de capas, por lo tanto hay pigmento aquí de sobra y me puede quedar bastante más, si lo he coloreado bien, me puede quedar bastante más bastante más profesional. Y se ve muy bien aquí el granito en estos colores, ya que son colores muy oscuros y hay mucha cantidad de capas, pues se puede percibir muy bien el granito. Y aquí puedes hasta eliminar hasta el último puntito. ¿Ya veis? Hasta el último puntito. ¿Veis? Y ya la manga no le queda nada de granito. Mirad con la luz, ahora lo veis con la luz, ¿veis? Le he quitado todo ese grano. Fijaros aquí la capa, esta parte más caída. Aquí le voy a dar de forma lineal hacia abajo, ya que esta zona de la prenda es así, está en el dibujo más caída hacia abajo. Los trazos se los voy a pasar de forma lineal, ¿vale? Para no quitarles ese detalle, ese contraste, que se me vean finos y detallados. Y si puedo eliminar
cada uno de los puntitos en blanco que veo. Hay que tener cuidado de no dañar el papel, no apretar demasiado. Mira, ¿veis? Cómo se ve ahora. Cómo se ve esa zona de la parte de abajo. No tiene ni un granito. Y así pues continuaría con todo el dibujo. Haría primero un color, una parte del dibujo y luego otra. Vale, cuando yo estoy coloreando y por ejemplo termino de hacer esta prenda roja y voy a pasar a otra zona que tiene otro color, cuidado con esto. El lapicero se suele adherir pigmento a él, ¿vale? Si os fijáis, está manchado de rojo, ¿vale? Esto yo lo que hago es que le paso un poquito así el dedo por encima. Esta mina es dura, es una mina dura. Le paso el dedo y se lo quito, que no quede nada de rojo, porque si no eso me puede hacer que manche algún color. Por ejemplo, si pasara ahora al verde, pues eso me mancharía ese color. Como hace el blending, como mezclar los colores y tapa ese granito, y aparte pues le da una protección extra a los colores. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que os haya gustado y que os sea útil toda esta información, ¿vale? Nos vemos en los próximos vídeos y en los directos los fines de semana por la tarde. Un saludo a todos y muchas gracias. Hasta luego.